Paz a vosotros, apreciables hermanos. Es un gusto volver a llevar a cabo este culto de adoración y alabanza para el reconocimiento a nuestro Dios. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos en esta hora, Señor, porque nos permites ver la luz del día. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor. Permite que puedan estar bien. Sabemos de algunos de mis hermanos que han estado en aflicción, en enfermedad, pero sabemos que tú eres el médico celestial, Señor, y sabemos que tú estarás con ellos hasta que puedan sanar, si así tú lo permites, Padre Santo. Queremos en este día de reposo alabarte, glorificarte, Señor, y elevar cánticos a ti que sean gratos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que no tenemos la mejor voz, Señor, pero lo hacemos de corazón, sabiendo que tú te agradas de ello, Padre bendito, y que, Señor, no tan solo en nuestra iglesia de Agrícola, sino en otras iglesias también, Señor, sabemos que están alabando tu nombre. Gracias te doy por la vida que nos das, gracias te doy por el aire y por todo lo que nos regalas hasta estos momentos, Padre Santo. Te pido, Padre mío, que en este momento la dirección sea para instruir a nuestros hermanos, pero que esta dirección esté regida bajo tus preceptos, Padre Santo. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora les invito a que entonemos el himno 317 titulado Mi Iglesia. Hay una iglesia preciosa, esta es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera para dar al mundo salvación. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar, otro sitio tal vez nunca encuentres. La iglesia de Dios sin igual. Ven a la iglesia de Dios y conocerás verdad y serás para siempre dichoso, gozando de libertad. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás otro sitio tal vez nunca encuentres, cual la iglesia de Dios sin igual. Ven, pecador, a Jesús, tus pecados lavarás, y estando tu alma ya limpia, esta noche con él cenarás. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar, otro sitio tal vez nunca encuentres, cual la iglesia de Dios sin igual. Oh, libertad tan preciosa que en Jesús pude hallar, es su sangre, oh fuente hermosa, que lavó para siempre mi mal. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar, otro sitio tal vez nunca encuentres, cual la iglesia de Dios sin igual. Amén. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios ahora con el himno número 45, Gloria a ti, Jesús divino.
la iglesia de Dios dice: amén. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Pues como un reconocimiento a nuestro Señor, seguimos alabando su nombre, glorificándolo, y ahora con el himno 185, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición es su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo de los brazos de mi Salvador. Amén. Dice este canto que no debemos temer, que no debemos desconfiar, pues estamos en los brazos de nuestro Salvador y por su gran poder Él nos guardará. Demos gracias al Señor, es el título del siguiente canto, para gloria y honra de nuestro Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Debemos agradecerle porque nos ha dado una semana más de vida y en ella hemos experimentado situaciones adversas, situaciones hermosas, pero si le pedimos al Señor, Él siempre nos guardará y nunca dejará que resbalemos. En este momento vamos a hacer la oración, hermanos. Les invito desde casita
que me acompañen para escuchar en este momento la escuela sabática que estará a cargo de mi hermano ministro Tomás Romero Alameda. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, una vez más elevamos nuestras plegarias delante de tu presencia, Señor, pidiéndote primeramente perdones nuestros pecados, Señor, y también te pedimos que en esta mañana, Señor, nos permitas escuchar tu palabra, permitas que esta palabra, Señor, sea de edificación, que nos instruya, que nos haga reflexionar, Señor, y que esta palabra sea puesta en práctica, Padre Santo. Bendice a mi hermano Tomás, pues tú le has dado el entendimiento, Señor, para que en esta mañana pueda hablarnos de tu bendita palabra y de tu grande amor, Señor. Permite que en este momento en las casas de mis hermanos pueda oírse este mensaje para que ellos puedan, Señor, gozarse junto con nosotros, pero que puedan estar en paz y en armonía contigo, Padre Santo. Todo esto te lo pido no por ser justa ni buena, sino por los méritos de aquel Hijo tuyo que está a tu diestra, que es Cristo Jesús. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos. Hoy tenemos el privilegio de poder estar nuevamente juntos, como diría el apóstol Pablo, en espíritu, porque no podemos estar juntos, pero sin embargo, hoy tenemos la bendición también de poder estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Y esta escuela sabática indudablemente es algo también confrontativo para nosotros. Y vamos a ver esta lección que tiene que ver con una misión, una orden que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, y por lo tanto esa misión se extiende hasta nosotros, porque también nosotros nos asumimos como discípulos de Jesús. En esta lección 11 dice la palabra, el título de la lección: denles ustedes de comer. Es una orden de Jesucristo a sus discípulos. Y bueno, en el énfasis, hermanos, encontramos la creatividad. Creatividad pues es la habilidad de generar nuevas ideas, nuevas actitudes, hermanos, para poder hacer lo que nos corresponde hacer en nuestra misión. Entonces esa es la capacidad que Dios nos da para poder también atender a las necesidades que se presentan en la vida, y especialmente cuando cumplimos la misión. Y bueno, el texto de memoria dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34. Este es el énfasis, hermanos. Jesús ve una gran multitud. De hecho, algunos piensan de que no solamente fueron 5,000 personas, porque no se contaron niños ni mujeres. Entonces estamos hablando de una cantidad de más de 5,000 personas. Y Jesús dice que cuando Él los miró, también vio su necesidad, tuvo compasión de ellos, y la palabra dice que Él actuó a favor de sus necesidades, y especialmente, hermanos, también para compartirles la palabra de nuestro Dios. Y bueno, en el objetivo se nos exhorta a identificar la creatividad como una habilidad clave para cumplir con la encomienda de Jesús de ser instrumentos para que el mundo encuentre en Él a su pastor. Entonces la iglesia, mis amados hermanos, somos los responsables de hacer que aquellas personas encuentren a Jesús para que lo reciban como su pastor
tomando el compromiso de fomentar el desarrollo de nuevas realidades para organizar y promover y enriquecer la vida. Así que entonces, hermanos, esa es la finalidad del por qué Jesús da la orden a sus discípulos: denles ustedes de comer, porque se trata de ayudar a las personas que no están cerca de Jesús, ayudarles para que ellos también encuentren a Jesús como su pastor, tal como nosotros lo hemos encontrado. Y en la introducción, hermanos, vemos, ustedes han leído ya en casa durante la semana, y vamos a encontrar aquí, hermanos, que hay 3 relatos. El primer relato, hermanos, habla de Herodes. Él, como rey, debería ser el pastor para el pueblo judío. Ese es algo que él debió asumir su papel. Sin embargo, hermanos, vemos a Herodes maltratando, siendo injusto, oprimiendo e incluso, hermanos, hasta matando a Juan el Bautista. Es decir, aquellos personajes políticos que hoy ocupan un lugar importante, hermanos, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros municipios, tienen la responsabilidad de generar bienestar para la sociedad. Y cuando ellos no cumplen esta norma, hermanos, o esta responsabilidad, entonces fracasan como pastores de ese rebaño que se les ha concedido, y son responsables también de lo que pasa dentro de la población. Eso es lo que podemos ver aquí, hermanos, en ese primer relato. En este caso, Herodes fue responsable, hermanos, porque él, en lugar de portarse como pastor, se portó como un villano. Y ya que la población siempre espera que sus gobernantes hagan justicia y hagan bien su trabajo para que la población viva en paz. Y en el segundo relato, que se narra en el capítulo 6, 30 al 33, narra el regreso de los discípulos de su viaje de entrenamiento misionero, y podemos ver, hermanos, que ellos venían contando sus experiencias, y dice el verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto, pero muchos vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces, en este relato, hermanos, vemos que los discípulos regresan de la encomienda, hermanos, porque se les mandó que salieran, que fueran, y entonces ahora regresan contando sus experiencias, están emocionados porque habían cumplido con esa misión, hermanos. Pero en ese intermedio, hermanos, surge un tercer relato que se menciona en el verso 34, porque vimos que la gente sigue a Jesús, y dice el verso 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Esta orden, hermanos, muy corta, pero a la vez profunda para el discípulo, o para los discípulos y los apóstoles. Indudablemente, hermanos, la expresión dadle vosotros de comer es una lección para los discípulos. Jesús les estaba ordenando que atendieran las necesidades básicas de esas personas, y ellos se encuentran rebasados y dicen no poder. Sin embargo, hermanos, aquí Jesús, podemos ver más adelante que Jesús pastorea la humanidad a través, hermanos, a través de un milagro que Él hizo,
y satisfizo la necesidad de esas personas, pero a la vez fue una enseñanza para los discípulos y decirles a ellos que ellos deberían pastorear también a la humanidad, porque Jesús pastorea a la humanidad a través de sus discípulos. Y contextualizando esta palabra, podríamos decirlo que Jesús también, hermanos, pastorea a la humanidad por medio de la iglesia. El medio, hermanos, es la iglesia. Somos todos nosotros los que componemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a ver la primera pregunta, mis amados hermanos, y tiene que ver con la nueva creación y la nueva humanidad, obra de la creatividad divina. Eso es lo que vamos a ver aquí en esta primera pregunta. Y voy a enfatizar sobre el problema que tiene la humanidad y la solución, hermanos, como iniciativa de nuestro Dios. Entonces, dice la palabra, hermanos, en Romanos 1:18. Si ustedes han leído previamente en casa, hay una frase que solamente quiero resaltar y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, mis amados hermanos, el ser humano es responsable de sus actos y ante Dios, hermanos, lo que ha cosechado como producto de esa rebelión es la ira de Dios. Y esa ira de Dios, si no hay una solución, hermanos, en la vida de esa persona, si no hay un cambio en la vida de la persona, entonces va a pasar, hermanos, que se va a derramar la ira de Dios en el tiempo venidero. Sin embargo, mis amados hermanos, ese es el problema que tiene la humanidad. Se rebela contra Dios y por lo tanto es acreedor de la ira de Dios. Sin embargo, en Tesalonicenses, mis amados hermanos, en el 1:10, podemos contemplar, mis amados hermanos, que Dios dio la solución, hermanos, para que no se derrame la ira de Dios en la humanidad. Y dice a una frase, hermanos, del texto: a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿cuál es la solución para que esa ira, hermanos, no se manifieste en la vida del ser humano? Obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la humanidad, hermanos, cuando el ser humano acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces obviamente se libra, hermanos, de esa ira, porque es el Señor Jesucristo el que nos va a librar de esa ira venidera, y tenemos esa confianza porque Jesús es nuestro Señor. Posteriormente, hermanos, también encontramos en el inciso B la condenación de la ley, y también voy a mencionar solamente unas frases claves. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, con esto, mis amados hermanos, quiere decir la palabra de que el ser humano no tiene la capacidad de labrar su propia salvación, porque está impedido, mis amados hermanos. El ser humano no puede cumplir la ley con cabalidad. El ser humano, hermanos, lo que puede entender es que cuando va hacia la ley lo que le dice: ¿sabes qué? Tú eres una persona incapaz de obedecer, incapaz de sujetarte, y por lo tanto no tienes otra opción. No tienes otra opción más que ir a Cristo. Acuérdense lo que dice también Romanos 10, que el fin de la ley es Cristo. Y aquí la expresión el fin de la ley no es como que ya terminó, ya se canceló la ley y por lo tanto ya no es vigente, como se suele decir y se suele interpretar, sino más bien la finalidad de la ley, mis amados hermanos, es llevarnos a Cristo. Porque si nosotros no podemos tomar la ley como un medio de salvación, porque no puede ayudarnos para salvarnos por falta de más bien por nuestra desobediencia, hermanos, por nuestra caída, hermanos, por
por esa herencia que heredamos de Adán no podemos sujetarnos. Entonces la ley nos dice, ¿sabes qué? El único que te puede ayudar es que tú te fijes en Cristo Jesús, vayas a Él. Por eso dice el texto, el fin de la ley es Cristo, es llevarnos hacia Cristo. Y entonces en Romanos 8, 3 al 4 hay una frase importante, dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, es decir, no podía salvarnos, al contrario, la ley nos condenaba porque no podíamos sujetarnos a Dios, obedeciendo al 100% la ley, porque no podemos, hermanos, no podemos tener méritos propios. Entonces, si no tenemos méritos, hermanos, si no podemos obedecer, entonces, pues obviamente no podemos hacer nada para nuestra salvación. Entonces, la única dice, por cuanto era débil por la carne, entonces Dios dio la solución, porque dice, Dios envió a su Hijo. Otra vez, mis amados hermanos, aquí el ser humano está en un problema muy grave, alejado de la presencia de Dios, sin que tenga posibilidades propias para llegar a Dios. Y entonces Dios ve la necesidad del ser humano y Dios, mis amados hermanos, envía a su Hijo, porque Él mismo lo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por Él. Entonces, mis amados hermanos, esta es la acción que Dios hizo. Todo esto es la iniciativa de nuestro Dios. En el inciso C, también solamente menciono unas frases. Dice así, los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, y los que con ley pecaron, con ley serán juzgados. Entonces, hermanos, el pecado es una realidad. Alcanza al gentil, pero también alcanza al religioso. El religioso, hermanos, sencillamente porque teniendo la palabra no se sujeta a la palabra de Dios. Y el gentil, hermanos, también teniendo la naturaleza y teniendo su propia conciencia que le dicta lo que debería de hacer y no lo hace, entonces, hermanos, el resultado es que el pecado, hermanos, es universal en todo ser humano y abarca a todo ser humano. Entonces la ley, dice el texto que los que pecaron sin ley perecerán, y los que pecaron con ley serán juzgados. Pero sin embargo, hermanos, cuando ya leemos Romanos 6, 17 al 23, hay una frase muy importante en el verso 23 cuando dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que entonces, si el pecado, hermanos, tal como lo presenta el apóstol Pablo, es un poder de perdición, y que al ser humano no se puede sacudir ni porque sea moralmente bueno, ni porque moralmente diga la persona, pues es que yo no me meto con mis vecinos, no peleo, no robo, no hago esto y etcétera. No puede, hermanos, decir que está libre de pecado. Eso es imposible. Acuérdense lo que dice la palabra, que no hay justo ni aun uno. Y por lo tanto, todos estamos sumidos en el pecado, a menos que nosotros recibamos la dádiva de nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el único quien nos puede sacar de esa realidad, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna. Entonces ahí está la solución de Dios, Dios tomando la iniciativa y solucionando los problemas reales y espirituales del ser humano. En el inciso D, la muerte. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y sabemos quién es. Este es Adán, el primer hombre, y el primer Adán, y por el pecado entró la muerte, porque desobedeció a Adán, a nuestro Dios. Y después, ya cuando leemos Hebreos 2:14 al 15, dice el texto que nuestro Señor Jesucristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librarnos del temor de la muerte. Entonces, hermanos, es una realidad. El ser humano, si no se arrepiente, si no cambia su actitud, si no cambia su vida, si no cambia, hermanos, pues todo lo que tiene que ver con su vida alejada de Dios, si no cambia, hermanos, entonces la paga del pecado es muerte. Esa es una realidad.
que ni porque el ateo diga de que Dios no existe, pero la realidad es que al final se va a encontrar también con Dios. Y también, hermanos, entonces también vemos que en este texto todos los seres humanos vamos también a dar cuentas y como resultado de esa desobediencia, hermanos, es la muerte. Y la muerte, hermanos, el ser humano no puede librarse de este poder por sí solo. El ser humano no puede hacerlo porque está incapacitado. Cuando intenta salir, mis amados hermanos, lo que hace es meterse en más problemas. Y cuando nosotros recordamos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entonces el pecado, hermanos, nos mató, nos asesinó, nos arrebató la vida, nos arrebató la promesa, nos arrebató, hermanos, toda posibilidad de vida. Pero sin embargo, debemos darle gracias a Dios porque el Señor envió a su Hijo, participó de lo mismo, padeció, hermanos, murió en la cruz, y esto solamente para que por medio de su muerte, dice la palabra, arrebatar, hermanos, a Satanás, o al que tenía el imperio de la muerte, arrebatar, hermanos, arrebatarnos de las manos de ese personaje y librarnos, hermanos, de la muerte, darnos esperanza, darnos nueva luz, darnos nuevas posibilidades, que incluso como cristianos en este tiempo, mis amados hermanos, podemos decir, vivimos momentos muy agradables de bendición, de confianza con Dios, porque Dios nos ha librado del temor de la muerte, hermanos, porque hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz, y esto es nada más porque Jesucristo participó también de lo mismo, mis amados hermanos. Entonces, con esto, mis amados hermanos, en esta primera pregunta, concluyo diciéndoles que cuando dice con base a las ideas anteriores, comente cómo se evidencia la creatividad de Dios en el cumplimiento de sus propósitos. Dios, hermanos, en cada problema espiritual que tuvo el ser humano, especialmente en esos 4 aspectos que hemos mirado, la ira, la condenación, el pecado y la muerte, Dios solucionó el problema del ser humano. Y ahora es el ser humano el que está en su responsabilidad recibir esa bendición o sencillamente rechazarla. Y lamentablemente hoy vemos que la humanidad en un porcentaje mayor son los que deciden rechazar la bendición de Dios y rechazar esa solución. Pero eso ya no, si el ser humano se pierde, ya no es responsabilidad de Dios, eso es responsabilidad del ser humano. Pero en este caso, hermanos, Dios fue muy creativo en cada problema. Dios solucionó el problema del hombre espiritualmente, hermanos. Y también pues creó un plan de salvación para el problema, hermanos, del ser humano y salvarlo. Entonces yo aquí les digo solamente en una frase importante en esta lámina donde pongo esto: el hombre imposibilitado de labrar su propia salvación, porque realmente vemos aquí que el hombre está imposibilitado. Y el Señor, hermanos, toma la iniciativa para solucionar el problema del ser humano. Entonces, esto es lo que podemos aprender en esta primera pregunta. Después, en el segundo, hermanos, se dice que la misión exige creatividad. Y le repito, hermanos, creatividad pues no es otra cosa más que tener nuevas ideas para enfrentar las situaciones de acuerdo a nuestro contexto, porque uno fue el contexto de los discípulos, otro es el contexto fue de la iglesia primitiva. Ellos también solucionaron su problema, hermanos, esos problemas, cuando se les presentó, ellos tuvieron la bendición de poder pues enfrentarse a esas situaciones y darle solución y avanzar con el evangelio. Hoy en nuestro contexto también tenemos situaciones que se nos complica, pero también se nos pide, hermanos, que seamos creativos en la misión. Así que, número 1 dice, la buena intención de los discípulos considera que eran sensibles a las necesidades de la multitud. ¿Y cómo respondieron?
Aquí nosotros vemos, hermanos, que hay un grupo en el dibujo ahí, hermanos, podemos ver los discípulos platicando que cómo solucionar, más bien viendo la necesidad de las personas, pero sin embargo ellos no pueden solucionar el problema, hermanos, o la necesidad. Y sin embargo, hermanos, Jesús ya en el número 2 les dice en respuesta, Jesús les da una misión y les dice, dadle vosotros de comer. Y entonces le dice, ustedes pueden alimentarlos. Ahora, hago esta reflexión, si los discípulos no podían ellos atender a las necesidades de la gente y no podían ellos solucionar, entonces Jesús ni siquiera les hubiera dado el mandato. Pero sucede que en esta parte el Señor les da el mandato. La frase es, dadle vosotros de comer. Y es cuando ellos dice, ¿cómo? Nosotros vamos a darle de comer. Ellos dicen, pero si se invirtieran 200 denarios, que son 200 días de trabajo de un jornalero, que compráramos pan con tanta gente, que ya dijimos, hermanos, que no son 5,000, son se dice más de 10,000, porque no se contaban hombres, mujeres y niños. Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Ellos están rebasados. Ellos no pueden, hermanos, solucionar este problema, porque ellos estaban viendo a la multitud, una multitud grande, que se necesitaba muchos recursos alimenticios para poder atender a estas personas. En contraste, hermanos, Jesús, vamos a ver este contraste entre Jesús y los discípulos, y voy a permitirme darle lectura a lo que dice Santiago en su capítulo 2, verso 16 al 17. Dice el texto así: y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La multitud tenía una necesidad, eso ya lo aprendimos. Tiene una necesidad, ellos tienen hambre. Si Jesús los hubiera mandado a que se fueran, hermanos, posiblemente se hubieran desmayado o sencillamente, hermanos, iban a dormir esa noche sin comer. Pero sin embargo, hermanos, en este texto que nosotros leemos, dice el verso desde el 15, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, estás mirando la necesidad de tu hermano, estás mirando que necesita, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir solamente, Dios te bendiga? ¿Que Dios te guarde? ¿Que Dios te dé en abundancia? Recordemos que nosotros pastoreamos a la humanidad, o Jesús o Dios pastorea a la humanidad por medio de nosotros. Recuerdo un día, hermanos, que como anécdota, que fui a visitar a una persona que estaba enferma de cirrosis. Y entonces, ese día, hermanos, yo solamente iba con el pasaje. Y primero fui a visitar una familia de la iglesia y en esa ocasión me dieron 50 pesos. Estoy hablando ya más o menos como unos 27 años. Entonces, me dice la hermana, vamos a ir a visitar al vecino porque está enfermo. Y llegamos y sucede que la persona se estaba doliendo, hermanos, tenía un dolor profundo por causa de la enfermedad. Y entonces, yo mirando esa situación, lo que hice es, esos 50 pesos que a mí me dieron, se los pasé porque no le habían comprado un medicamento para mitigar su dolor a aquel enfermo. Entonces, esa ayuda que a mí me dieron, que me pudo servir para ayudar o para ayudarme o para ayudarnos, para tal vez unos 2 días de comida, pues no hermanos, porque se le di a esa persona para que le compraran su medicamento, porque estaba
muy llorando, estaba doliéndose mucho, y eso, hermanos, pues llega hasta el corazón. Entonces, nosotros si vemos una necesidad, hermanos, de un hermano o de un vecino, no podemos cerrar nuestros ojos como si no pasara nada. Y recuerden, hermanos, que en la parte de la aplicación se nos dice, hermanos, comente acerca de las experiencias que vive nuestro mundo y su necesidad de encontrar en Jesús a su pastor, por ejemplo, en abuso por parte de los gobernantes, injusticia, pobreza, marginación, desnutrición, explotación laboral, desorden social, violencia, inseguridad y endeudamiento, entre otros. Entonces, ante estas realidades que está pasando, hermanos, la humanidad, ¿qué vamos a hacer? Si una persona está desempleada, ¿qué vamos a hacer? Si podemos, hermanos, ayudar llevándole el pan, pues colaboremos, hermanos. Pero no solamente eso, sino también colaboremos en llevarle la palabra, porque recuerden que esas personas tienen que encontrar a su pastor. Entonces, algo creativo es colaborar, hermanos, no es cerrar nuestros ojos. Si también hay desnutrición, hermanos, que en una familia vemos que tienen pues escasos recursos y no les permite alimentarse bien, y nosotros podemos colaborar, tal vez de la comida, hermanos, que hacemos, llevarles algo para que coman, hermanos, estar pendientes de su salud. Podría ser también, hermanos, eso como algo creativo de la iglesia, no cerrar sus ojos ante las realidades. No basta con decir, hermano, voy a orar por ti, porque no sirve para nada, hermanos. Cuando no va acompañado, y eso lo dice Santiago, hermanos, si no va acompañado de las obras, si no la respaldan las obras no es para salvación, es el resultado de nuestra fe, hermanos. Entonces no basta con decirle, hermano, bueno, pues tiene esta necesidad y yo voy a orar por usted. El Señor va a resolver el problema de esa persona, pero es por medio de usted, por medio de nosotros. Y cuando nosotros vemos, también dice aquí en el número 1 de la aplicación, cuando veamos la inseguridad, violencia, etcétera, ¿qué podemos hacer con esas personas? ¿Cómo ayudarlas? ¿Cómo hacer que esas personas encuentren tranquilidad y encuentren paz, hermanos? Obviamente es acercarse a la persona, hablar con la persona, decirle a la persona de que tiene un pastor y que ese es Jesús y que el Señor se va a manifestar, pero es cuando usted se presenta y Jesús va a pastorear a esa persona, cuando usted hace la obra. Sería en esa primera reflexión, hermanos, de esta primera propuesta, mis amados hermanos, de qué podemos hacer cuando una injusticia, hermanos, con alguno de las personas o algún hermano, ¿qué vamos a hacer? Recuerdo que hace años un hermano injustamente se le acusó de que había secuestrado a una persona, y la iglesia, hermanos, se puso de acuerdo para hacer una manifestación, hermanos, en el Zócalo de aquella ciudad, y gracias a Dios que el hermano solamente unos días fue retenido, como unos 2 días fue retenido, y con esas pruebas, hermanos, porque la iglesia daba testimonio de que era injusta esa privación de libertad. Entonces las autoridades, en lugar de que quisieran pagar a un inocente, hermanos, por un delito que no hizo, viendo la manifestación y el testimonio de la iglesia, pues no tuvo opción la autoridad que soltar al hermano. Entonces, tales como es, hermanos, creo yo que fue creativa en su momento, porque colaboró, hermanos, en la libertad del hermano. Y así en cada situación, en nuestro contexto, que puede haber necesidades que nosotros miramos, podemos solucionarlo. Entonces no podemos quedarnos así nada más, hermanos. Entonces es importante ver esa parte, la actitud de Jesús. Jesús, hermanos, no se queda con los brazos cruzados, no espera ver que sus discípulos actúen. Ya les dio la orden, ellos no actúan, ahora Jesús les va a enseñar que nosotros debemos actuar, y ahí está su ejemplo y su enseñanza. Ese es el contraste entre sus discípulos y Jesús. Ahora vamos a la cuarta, al numeral 4 de la pregunta 3, sí. Se nos dice, hermanos, que de la pregunta 2 más bien, numeral 4 dice,
Así, ¿por qué desafía Jesús a sus discípulos para dar de comer a la multitud? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos a la misión? Pues ellos sencillamente, hermanos, dijeron: no podemos porque son mucha gente. 200 denarios no alcanzarían. Se ven rebasados, imposibilitados. Y muchas veces, hermanos, puede ser que nosotros nos sintamos rebasados. Pero recuerden, hermanos, que aún con los recursos muy, muy escasos, nosotros podemos ayudar a colaborar o hacer menos pesada la carga de la humanidad, cuando nosotros también pues tomamos los desafíos, porque este es un desafío, mis amados hermanos. Él desafía a sus discípulos a que den de comer a la multitud. Y en la pregunta 2 de la aplicación dice, basados en el estudio de hoy, ¿cuáles serían nuestros desafíos ante esta realidad? ¿Qué representa para nosotros la instrucción de Jesús? Denles ustedes de comer. Y aquí es donde yo les digo, hermanos, los discípulos están siendo pues desafiados. No pudieron responder a ese desafío, aunque ellos venían emocionados contando de lo que había pasado cuando ellos fueron, hermanos, a cumplir la misión que el Señor les dio. Pero ahora, en esta nueva misión, hermanos, que les da el Señor, ellos se encuentran rebasados. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así rebasados, hermanos, ante estos desafíos? Y la respuesta de ellos, pues sencillamente, hermanos, están imposibilitados. No pueden, hermanos, dicen que no pueden, porque ellos dicen las razones. 200 denarios no alcanza para alimentar a tantas personas. Y entonces, y ahí está la diferencia, hermanos. Y cuando nosotros leemos, hermanos, la palabra de Dios, vemos que Jesús en el verso 37 dice: y no permitió que Jesús, permítame localizar la lectura, es Marcos, en el 37b, dice la palabra de la siguiente manera, 37. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan para 200 denarios y les demos de comer. Noten, hermanos, entonces ellos dicen que no es posible. Y luego Jesús, vemos que Él pregunta: ¿qué es lo que se tiene en ese momento? ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y ellos fueron a ver y le dijeron 5 y 2 peces, nada más. Que de hecho era propiedad, de acuerdo al Evangelio de Mateo, era propiedad de un niño. Pero bueno, sin embargo, noten las diferencias, pero Jesús dice: vean los recursos que tienen, vean qué cosa hay. No se cierran de decir que no se puede hacer las cosas. Pues se puede hacer algo, se pueden tener recursos, aunque sean menores, pero se pueden tener recursos. Y aquí la pregunta, hermanos, es 5 panes y 2 peces. La pregunta es: ¿qué se puede hacer con eso, hermanos, para alimentar a 5,000? Diríamos, pues, apenas pues una migaja para cada uno, hermanos. Pero sin embargo, Jesús dice: vean esos recursos, porque esos recursos, por muy pequeños que sean, Dios los va a bendecir. Y vemos, hermanos, que cuando Él oró, entonces, hermanos, sencillamente el pan se multiplicó. Entonces no dudemos que cuando nosotros estemos en esas situaciones, también Dios nos va a ayudar en todo esto. Luego, en el numeral 5 dice: una manera de definir la creatividad es que esta consiste en ofrecer soluciones nuevas a problemas viejos. Eso es lo que significa la palabra creatividad, una manera de definirlo. Soluciones mejores, más eficientes y con mejores resultados. La pregunta es: ¿fue creativa la respuesta de los discípulos? La respuesta es no. Pero ¿por qué estaba limitada su creatividad? Porque yo diría, hermanos, que ellos se reducieron tanto, se empequeñecieron, se hicieron pequeños, hermanos. Y entonces obviamente ellos con sus nulos recursos no encontraron la solución. Y cuando Jesús les enseña que por muy poco que tengamos,
pero podemos nosotros satisfacer y ayudar en la necesidad de la humanidad. Ya vimos, hermanos, en la aplicación en la primera parte, hay problemas sociales, hay muchos problemas sociales, hermanos, que han dañado a la humanidad, y cómo podemos colaborar. Entonces aquí se nos está diciendo, hermanos, que nosotros con esos recursos muy pocos podemos ayudar y no debemos cerrarnos. Entonces esa sería la enseñanza. En el numeral 6 dice: enseguida se manifiesta la respuesta de Jesús, y considera que la respuesta de Jesús fue creativa. Sí, hermanos, vimos que con 5 peces con 5 panes y 2 peces, hermanos, casi nada se alimentó a más, o 5,000, ahí se dice en esta narración 5,000, pero ya les he dicho, hermanos, que se cree que fueron mucho más personas. Sí fue creativa. Dios bendice los recursos por muy pocos que sean, hermanos. Así que si no somos ricos, pero sí podemos tener algo para poder, hermanos, colaborar y ayudar y hacer que la persona también encuentre a su Señor. En la pregunta 3 vamos a ver la misión es creativa de nuevas realidades, y aquí, hermanos, se nos dice que en este contexto, hermanos, Jesús está siendo el pastor de Israel. Se está cumpliendo el Salmo 23, por lo que les ve como ovejas que no tenían pastor. Y recuerden cómo dijo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces Jesús se va a constituir en el pastor solamente de la multitud en ese momento, sino el pastor de la humanidad, si la humanidad así lo quiere, si así lo acepta. Jesús va a ser el pastor. Y entonces aquí vemos, hermanos, en este numeral nada más voy a hacer un resumen. Herodes no cumple su función. Decía, hermanos, al inicio que toda autoridad que esté ocupando, hermanos, un puesto público, del mayor hasta el más pequeño, su función es de cuidar a la humanidad o a los gobernados. Es cuidarlos, que estén bien, que tengan abundancia, que tengan para sus necesidades básicas. A que en la injusticia, bueno, pues ellos tienen que hacer algo. Pero cuando ellos no cumplen, porque fallan, porque normalmente las autoridades no se asumen como siervos de Dios. Porque si ellos se asumieran como siervos de Dios, entonces harían su trabajo, pero con el temor de Dios, pensando que un día le van a rendir cuentas. Pero como el pecado también los ha alejado de Dios, entonces no son sensibles a esa responsabilidad moral y espiritual que tienen delante de sus gobernantes, o delante de sus gobernados, delante de la gente. Y en lugar de eso, lo que pasa es que la gente se queja porque está sufriendo la injusticia, está sufriendo violencia, está sufriendo desapariciones, está sufriendo tantas cosas que estamos viviendo en nuestra realidad, que las autoridades deberían ser los responsables de ayudar a la humanidad, porque ellos son pastores también de su rebaño y le van a dar cuentas a Dios, aunque ellos en este momento no lo crean así, pero así será y así es. Y vemos aquí a Herodes que no cumple la función de ser pastor. Al contrario, mata a las ovejas y las maltrata. Mata en el sentido de que él le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Y entonces, e injusto, y haciendo muchas cosas que no eran agradables ante los gobernados. Entonces no cumple su papel. Toda autoridad en funciones, su responsabilidad delante de Dios es cuidar a ese rebaño. Y si no lo hacen, bueno, fracasan. Entonces ahora, como ellos fracasan, vemos ahora a Jesús como el pastor, su papel como pastor, y vemos, hermanos, que ante la confusión les proporciona enseñanza, ante el caos organiza,
Ojalá ojalá sucediera esto, hermanos, en nuestra realidad, en nuestro país, de quienes nos gobiernan, pero no pasa. Entonces, si ellos no lo hacen, ahora es Jesús el que va a hacer ese trabajo para darle paz a la humanidad. Y entonces, ante el caos, organiza y apacienta. Ante la necesidad y cansancio, Él ofrece reposo, porque los recuesta, hermanos, en el pasto para darles de comer. Ahí se cumple lo que dice el Salmo 23. Y vemos en el verso 42 que dice de la siguiente manera: y comieron todos y se saciaron. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice el texto que Él nos llevará en los delicados pastos y ahí nos hará descansar. Y que en nuestra mesa, hermanos, había bendición, hermanos, abundancia. Y ahí tienen abundancia, porque recuerden, hermanos, que hasta sobró el alimento, se recogieron de lo que sobró, hermanos, porque no era bueno que se echara a perder el alimento. Y indudablemente, hermanos, es un llamado también de que si los grandes comercios, hermanos, los grandes empresarios, si ellos no desperdiciaran el alimento, no tiraran el alimento, lo que ya no venden, hermanos, y eso lo regalaran, habría más justicia y más amor y más cuidado al prójimo. Pero como no lo harán, entonces la iglesia es llamada a atender y a satisfacer, hermanos. Y aquí, justamente en esto, hermanos, pues vemos que en la aplicación, numeral 3 dice: la tarea es titánica y nuestra fuerza y recursos ante tal desafío parecen pocos. ¿Qué importancia tiene que desarrollemos y ejercitamos nuestra creatividad para realizar la misión? Indudablemente de mucho, hermanos, servirá. Indudablemente es grande lo que el Señor nos ofrece, pero estamos viendo cómo Jesús, con recursos muy escasos, solucionó el problema, hermanos. Pero especialmente las necesidades básicas del ser humano es en lo espiritual, hermanos, y material, obviamente. Entonces, la sociedad es muy injusta porque mucho alimento se tira a la basura. En los centrales de abasto, hermanos, por ejemplo, cuánta verdura se tira que ya no sirve. Y la gente que está, hermanos, que es responsable de la venta de esas cosas, o que tienen su empresa ahí, o en un comercio grande, en supermercados, prefieren tirarlo pero no regalarlo, hermanos. Y eso es no amar al prójimo. Eso es, hermanos, quitarle de la boca al prójimo su alimento. Y si hubiera hecho al revés, como Jesús hace las cosas, entonces en el mundo habría más paz y más tranquilidad. Y entonces es la manera como también los grandes y poderosos han pecado delante de Dios, y un día a Dios le darán cuentas, pero nosotros somos llamados, hermanos, ahora de atender. Dadle vosotros de comer, dijo Jesucristo. Es atender al ser humano en sus necesidades físicas y espirituales. Ahora es la iglesia que es responsable. Si la gente que puede no lo hace, entonces la iglesia debe de hacerlo. Debe cumplir esta función que Jesús nos está encargando. Jesús va a pastorear a la humanidad por medio de nosotros. Esto debe desafiar a los discípulos y a la iglesia local, es decir, a nosotros. Debemos dar respuestas creativas basadas en la palabra, hermanos, de nuestro Dios. Debemos dar respuestas, debemos nosotros responder. Por eso la orden es darle ustedes de comer. Entonces la misión debe ser creativa. Recordemos, el texto nos dice: 5 panes y 2 peces se pudo alimentar a 5,000 personas, o a más de 5,000 personas. Entonces, con nuestros bajos recursos podemos ayudar a la persona a satisfacer sus necesidades físicas, pero también con los recursos espirituales que Dios nos ha dado, podemos ayudar a que las personas encuentren pan, el pan de vida, y ese es Cristo. Acuérdense que allá en Juan 6, cuando la multitud le sigue a Jesús, hermanos,
le dice: ustedes me buscan porque ayer comieron y hoy también quieren comer, pero ahora los confronta que ellos coman del verdadero pan de vida, que les va a quitar el hambre para siempre. Y no quiere decir que el hambre físicamente, sino estamos hablando del hambre espiritual, de ese pan, hermanos, que indudablemente levanta y nos da esperanza y nos da comunión, hermanos, con el Señor. Entonces, hagamos estas cosas y cumplamos, hermanos. Resumiendo esta pregunta 3, sería en ese sentido, hermanos. Somos responsables ahora de pastorear, aún con nuestros recursos muy pequeños. Recuerdo que un hermano, él no era gente de dinero, era que nada más trabajaba a puro jornal, pero sin embargo, cuando él hablaba la palabra de Dios, por lo menos tenía como unas 6 o 7 familias hablándoles de la palabra. Entonces, recursos materiales no tenía, pero el recurso espiritualmente que él tenía en su corazón los compartía, y así también nosotros debemos hacer. Y aquí encontramos 4 enseñanzas básicas, hermanos. El A, B, C y D, que la primera es: la multitud desorganizada se volvió un pueblo ordenado, porque Jesús dice que después de que los vio como ovejas dispersas sin pastor, el texto y la narración así nos lo dice, ahora Jesús, cuando les da de comer, dice que los pone en grupos y a comer, los organiza. Vean, hermanos, qué bendición es la palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, es ese recurso espiritual que nosotros tenemos. Porque una persona que está alejada de la presencia de Dios puede estar en comunión con Dios, de estar desorganizado a organizado y unido al cuerpo de Cristo. Pero eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Luego el B: las personas cansadas y hambrientas experimentaron reposo, porque estaban cansadas. Dijo Jesús: si los mandamos, pues no, se van a desmayar en el camino. No puede ser. Nosotros tenemos que darle solución a ese problema que tienen. Y entonces experimentaron el reposo y la satisfacción, porque se alimentaron, se sintieron, hermanos, llenos, se sintieron satisfechos, que hasta ya no comieron toda la comida porque recogieron todavía varias cestas. Entonces, hermanos, ahí vemos a Jesús actuando. La nueva creación se está manifestando en Cristo Jesús y debe continuar, hermanos, esa nueva creación. Ahora esa responsabilidad está en manos de la iglesia. Con nuestros recursos, ya lo hemos dicho, y la orden sigue siendo la misma: denles vosotros de comer. El inciso C: se dio forma a un rebaño, hastivo de que está por surgir la nueva humanidad. La palabra hastivo es vislumbrar, es como la promesa de una nueva señal, de una nueva humanidad. Eso significa la palabra hastivo. Entonces se dio forma a un rebaño, hermanos. Esa es la señal. Si Jesús de esa gente dispersa los une, hermanos, los organiza, esa es la nueva realidad de esa nueva humanidad que es posible en Cristo Jesús y que está iniciando ya con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que le dará continuidad la iglesia de Dios, en donde quiera que esté ubicada. Entonces, en el D dice: los discípulos sacaron fuerzas, porque acuérdense que ellos venían cansados. Hasta les dijo: miren, vengan acá y descansemos, pero sucede que la gente le siguió y no hubo tiempo para descansar. Entonces dice: los discípulos sacaron fuerzas extraordinarias de donde no había. Según el verso 30, ya lo leímos, hermanos. Venían de contar su testimonio de cómo les fue en la misión, y entonces Jesús los lleva a un lugar para que descansen, porque no habían descansado. Pero sin embargo, ellos venían cansados. Su cansancio sirvió para que otros descansaran, porque entonces vieron la necesidad de la gente, hermanos. No pudieron darle solución, y Jesús tomó la iniciativa para enseñarles de que se iban a presentar situaciones similares en su ministerio, y ellos tendrían que tomar iniciativas, tendrían que ser creativos a viejos problemas, darle solución. Y entonces ellos no descansaron, entonces su cansancio fue bendición para que otras personas descansaran.
Y posiblemente, hermanos, diría yo, hermanos, que si nosotros invirtiéramos tiempo también en el cumplimiento de la misión para alcanzar a otras personas, sacrificaríamos tal vez algunas horas nada más. No diría todo el tiempo de nuestro descanso, pero algunas horas podríamos utilizarlo, hermanos, para que Dios pudiera llegar a través del vecino, que Dios llegara con el vecino por medio de usted, con el amigo, etcétera. Podríamos nosotros utilizar nuestros recursos, sacrificar un poquito nuestro descanso para poder alcanzar a otros y de esta manera poder seguir siendo bendición. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña estas 4 enseñanzas? Y la aplicación ya la hemos ido viendo, hermanos, simultáneamente con las preguntas. Y entonces lo único que puedo resumir aquí, hermanos, es que nosotros como iglesia miremos las necesidades y no cerremos nuestros ojos, no cerremos nuestras manos, no cerremos, hermanos, o no nos limitemos con nuestros pequeños recursos que tenemos, porque esos pequeños recursos, como ya vimos, Dios los puede bendecir y la gente puede encontrar a su pastor, que es Jesús. Y ante ese desafío que Jesús le da, ante esa nueva realidad que estaban experimentando los discípulos, denle ustedes de comer. Jesús también nos está diciendo, denles de comer. Ustedes también denles de comer a la multitud que está a nuestro alrededor. Y eso representa para nosotros también un reto, el cual debemos nosotros hacer. No nos sintamos cómodos de que nada más hemos dicho venir a la iglesia y hemos cumplido ya, sino que Jesús no quiere que nos encerremos en las 4 paredes, sino que ahora Jesús quiere que nosotros vayamos hacia allá, a dar de comer a la gente, a que encuentren el pan de vida, que es Cristo. El pan que les va a quitar el hambre para siempre. Y el agua de vida, que les va a quitar la sed, que ya no van a tener sed jamás, como se le dijo a la mujer samaritana. Y ahí Jesús también, hermanos, cuando nosotros tomamos esa parte de Juan 6, Juan 4, de la mujer samaritana, podemos ver que Jesús también fue muy creativo. Acuérdense que para él en ese momento, en su contexto, él como rabino no podía platicar con una mujer, menos con esa mujer, ¿no? con esa testimonio dudoso. Pero sin embargo Jesús se acerca y creativamente le dice, oye, dame de beber. La mujer dice, pero ¿cómo tú me pides agua para tomar, tú siendo judío y yo samaritana, si no nos llevamos, cómo? Y entonces cuando él le dice, mira, si yo te dijera que el que te habla te puede dar agua para que no tengas sed, ¿qué no harías? Y entonces ella le dijo, pues dame de beber. Y entonces noten, hermanos, que él fue muy creativo. Y así, hermanos, habrá momentos en que cuando nosotros estemos frente a las necesidades, Dios puede utilizar nuestros recursos, nuestra boca, nuestro cuerpo para poder hacer lo que corresponde. Y aunque sea titánica la responsabilidad, hermanos, indudablemente lo vamos a poder cumplir porque Dios está con nosotros. Recuerden, el tema de la lección es, denles ustedes de comer. La humanidad tiene hambre. Puede ser también sus necesidades físicas, pero espirituales, sustancialmente, hermanos, es donde sus necesidades es prioritaria. Así que entonces, hermanos, cumplamos esta parte, aprendamos de todas estas cosas y pensemos que como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Como iglesia, hermanos, pensemos, no nos estamos acomodando a nuestra iglesia nada más, o sencillamente nos hemos acomodado, estamos en un confort tan tranquilos, tan felices, y no está pasando nada. El Señor quiere que pase algo, porque del cansancio de los discípulos les da una orden, denles ustedes de comer, y eso significaba actividad, trabajo, entrega, amor por el que tenía hambre. Y vemos entonces cuando Jesús hace la oración y se reproduce, hermanos, milagrosamente el alimento, entonces ellos empiezan a repartir y a trabajar, hermanos. Dios nos quiere ver activos y Dios nos dice, denle vosotros de comer. Entonces concluimos diciendo que la nueva creación es una realidad, se ha iniciado y la inició Jesús a través de su palabra,
y nos mete también a nosotros para que en esta misión seamos creativos. Y que también la misión es creatividad de nuevas realidades, lo debemos asumir. Dios nos puede y nos debe utilizar y nos usa de acuerdo a nuestra disposición. Y vamos concluyendo, y dice la conclusión: la misión de Dios es nuestra misión. Recordemos que somos sus pies, somos sus manos, somos sus ojos, somos su boca, somos su cuerpo. Entonces, si la misión de Dios, si Dios, hermano, Dios quiere ayudar al prójimo, pero Dios se va a presentar cuando usted y yo nos presentemos. Dios nos va a utilizar, porque la misión de Dios es nuestra misión. Y su creatividad para realizarla es la nuestra. Entonces ya vimos que Jesús, hermanos, allá en el desierto, por ejemplo, al pueblo de Israel le dio el maná. También Dios va a dar el maná a la gente. También dice que el ambiente en el que vivimos representa grandes desafíos para que el reino de Dios se manifieste de manera visible a través de nuestra labor como discípulos de Cristo. Es la fe sin obras. La fe sin obras es muerta, dijo Santiago. Entonces el reino de Dios se hace visible, se hace manifiesto a través de nuestras obras, como resultado de nuestra fe, no para ser salvos como méritos, sino más bien resultado de nuestra fe. Para responder a ello necesitamos desarrollar y ejercitar la creatividad con que Dios nos ha dotado, principalmente porque ella no se basa en las circunstancias en las que no hayamos inmersos, sino en la palabra de Jesús, quien nos envía. Así que, mis amados hermanos, esta es la palabra de Dios, esta es la exhortación que Dios nos ha dado, y espero, hermanos, que hayamos entendido que nuestra misión debe ser creativa, responsable y atendiendo las necesidades de la humanidad. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y fue un gusto compartirles la palabra de nuestro Dios. Paz a vos, hermanos. Bien, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano Tomás para que siga instruyéndonos en su palabra. Vamos a dejar en este momento que Jesús nos pastoree. Estribillo 235. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Amén. Padre mío, sé que con nuestras oraciones y nuestra forma de actuar siempre estás en nosotros. Tu voz en el interior de nuestra alma nos guía por el camino correcto. Vamos a seguir glorificándonos con nuestro Señor en esta hora, en esta mañana, porque Él nos ha cuidado durante 6 días. Ahora lo vamos a hacer con el himno 338, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre
que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Estamos contentos porque Dios nos ha permitido alabar su nombre en este día de reposo. A continuación, mis hermanos, voy a ceder el micrófono a nuestro hermano pastor ministro Tomás Romero, para que él nos guíe en oración final. Pero antes de ello, sí les recuerdo, mis hermanos, que en casita se hayan dado la oportunidad de recoger lo que al Señor le pertenece, lo que son diezmos y ofrendas. Así dejo a mi hermano Tomás con ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a darle gracias porque el Señor nos ha permitido pues reflexionar, hermanos, su palabra y al mismo tiempo el ser confrontados para ser sus discípulos y después para cumplir nuestra misión. Creo, hermanos, que también es algo muy importante, así que oremos a nuestro Dios poniendo en las manos, Señor, al Señor todo lo que corresponde a Él y que derrame sus bendiciones. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta mañana nos has dado, Señor, la bendición de exaltar tu nombre, de poder entonar las alabanzas. Estamos totalmente convencidos cuando dice en tu palabra que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, y así, Señor, lo sentimos porque tú has estado, Señor, con nosotros. Así que en esta mañana te pedimos que hayas recibido las alabanzas que hemos traído delante de tu presencia, y que cada uno, Señor, de nosotros también al reflexionar tu palabra nos haya traído, Señor, la motivación, la entrega para entender, Señor, que somos
Somos tus brazos, somos tus pies, somos tu corazón. Señor, somos tu cuerpo aquí en la tierra, y a medida que nosotros vamos hacia otras personas, tú también nos acompañas y haces también la misión juntamente con nosotros y usándonos conforme a tu voluntad. Así que, Señor, gracias por esta bendición y gracias porque hoy nos has dicho que debemos darle también de comer y alimentar también a la humanidad que tanto necesita de tu palabra y necesita encontrarse contigo. Quedamos en tus manos, pues, Señor, en este momento, y gracias por todas esas bendiciones que tú has derramado, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia y por cuidar también a tu iglesia. En esta semana que ha transcurrido, han trabajado, han ido y han regresado bajo tu bendición. Y gracias, Señor, por librarnos. Bendice a nuestros hermanos quienes están en su enfermedad recuperándose. Guárdalos, Padre Celestial, y sé con cada uno de ellos, Padre, y dales la sanidad que requieren su cuerpo. Gracias te damos y ahora te pedimos que nos permitas concluir este culto, y todos lo hacemos confiados en que tú has estado con nosotros y seguirás estando con nosotros. Gracias por la vida de nuestros hermanos quienes nos han acompañado en esta alabanza. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendito sea tu nombre por la eternidad, y a ti la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo los acompañe y que el Espíritu Santo los guíe en todo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros.